En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 6 del verso 44 al 51. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Hoy meditamos el Evangelio de San Juan, que está tomado en su capítulo 6, del verso 44 al 51. San Juan nos sigue enseñando, San Juan nos sigue hablando sobre el pan, ¿sí? San Juan nos sigue diciendo que el pan vivo que ha bajado del cielo es el Hijo de Dios, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Si el Evangelio nos enseña, nosotros lo compartimos, nosotros también lo llevamos hacia ustedes. Y lo vamos a hacer hasta el último día en que Dios nos tenga en esta vida. Hasta ese día nosotros dejaremos también de proclamar, de enseñar sobre la Santa Eucaristía, hasta que el Señor venga por nosotros. El Evangelio de hoy nos dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí. ¿Cuál fue la forma que Dios usó para poder atraerte a la iglesia? ¿Cuál fue la forma que Dios hizo para que ustedes y yo llegáramos a la iglesia? Hay muchas formas en que el Señor se manifiesta para poder llevarnos a su casa, que es la iglesia. Si vemos unos ejemplos en la vida material, fíjese que cuando un joven está enamorando a una señorita, cómo ellos se atraen, cómo ellos buscan la manera, la forma de poder encontrarse, de poder verse y poder platicar. ¿Cómo es el joven? ¿Cómo es la señorita? Busca la forma cómo atraerlo, cómo llevarlo y encontrarse los dos. Otra forma, ustedes han visto que cuando una tienda empieza a funcionar, empieza a trabajar, empiezan a vender los productos que tiene, esa tienda ofrece sus ventas a menos precio. Es una forma de atraer a la gente. Es una forma de atraer. Y eso pasa en todo el mundo. Ustedes, cuando van a comprar al mercado, ustedes saben que hay algo que los atrae, algo que los lleva a ir a comprar allá con alguien que ustedes llevan tiempos ya de comprar, en una tienda, en el mercado, en donde sea. Lo mismo es la palabra del Señor. Dice que nadie llega a Cristo si el Padre no lo atrae o si no es atraído por el Padre. Y hoy
La primera lectura en Hechos de los Apóstoles en su capítulo 8, del verso 26 al 40, nos habla cómo Dios atrae a un etíope a través de Felipe. Fíjese muy bien cómo Dios le habla a Felipe para que enseñe al etíope. El etíope va leyendo las escrituras y no entiende. Mire cómo lo dice Hechos de los Apóstoles en su capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, en su verso 26. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: diríjate hacia el sur por el camino que baja a Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en esos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino. Justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de sus tesoros. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. El pasaje que el eunuco leía es el pasaje de Isaías capítulo 53, versículo 7. Ese es lo que el eunuco iba leyendo. Y se le acerca, dice, y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que se subiera y se sentara a su lado. Fue la forma en que Dios usó a Felipe para poder enseñar las escrituras al eunuco. ¿Y cuál es la forma en que ustedes han llegado a la iglesia? Hay muchas formas. Muchas veces llegamos a la iglesia cuando vemos partir de esta vida la presencia del Padre a uno de nuestros familiares y nos ponemos a meditar, y eso es una forma que Dios nos atrae a Cristo. Eso es una forma que Dios atrae al ser humano y lo lleva a Cristo. Otra forma es por los vicios. Otra forma es vivir en el pecado, y mucha gente ha dejado de estar en esta vida para irse, y mucha gente han ido a la iglesia por esa forma. Ahora, si usted ve allá en Jonás, cómo Dios atrajo a Jonás, cómo Dios trae a Jonás a través de un gran pez. Cuando Jonás iba huyendo, cuando fue enviado a predicar a Nínive, Jonás iba huyendo. Jonás no obedeció las órdenes de Dios. ¿Y qué hizo? Fue tragado por un pez, el pez más grande. Y cuando Jonás fue arrojado, desde el vientre del pez, Jonás empezó a clamar. Jonás empezó a pedir, a suplicar a Dios. Eso fue una forma en que Dios trae a Jonás a Cristo, fíjese bien. Otra forma, Moisés. Usted lee en Éxodo capítulo 3, en el verso 1 en adelante, aquel pastor de ovejas. Mire cómo lo dice la palabra en Éxodo capítulo 3, en su verso 1. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar. Voy a dar una vuelta para mirar ese fenómeno tan extraordinario
¿por qué la zarza no se consume? Y fue, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Dios lo llamó, Dios lo atrae a través de la zarza ardiente. Dios lo llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy, Señor. ¿Cuál fue la forma en que has llegado a la iglesia? ¿Cuál ha sido el medio o la forma que Dios ha utilizado para que cada uno de ustedes lleguen a la iglesia para poder formar parte del cuerpo de Cristo? Eso es la enseñanza que el Señor hoy nos dice, nos enseña. Fíjese cómo atrajo a Jonás y cómo atrae a Moisés. Entonces nosotros también tuvimos una forma por el cual nosotros llegamos a la iglesia. Hay mucha gente que dice, yo no necesito ser como los demás. Muchos se han convertido, muchos se han casado, muchos son catequistas, pero no viven la palabra, no viven la vida. Yo vivo mejor, yo vivo feliz. Pero si ustedes se dan cuenta que ellos viven en un error, aquellas personas que dicen que no son como los cristianos, que los cristianos son más pecadores que ellos. Si esas personas supieran lo que Pablo dice en Efesios capítulo 3, versos 20 al 21, lo compartíamos ayer, que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. En la iglesia y en Cristo Jesús. Y mucha gente dice, yo vivo feliz a mi manera, yo no soy como los católicos, que son parranderos, que son borrachos, que son chismosos. Yo vivo mi vida feliz. Yo le sirvo a Dios en mi casa, en mi familia. ¿Es una gran mentira? Es una gran mentira porque Pablo a los Efesios dice que a Dios se le da la gloria y ellos tienen que ir a la iglesia. Pero hay muchos que dicen, no, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si miren cómo viven los que van a la iglesia. Salen de la iglesia, vienen a pelear, empiezan los problemas. Entonces, ¿para qué voy a ir yo a la iglesia? Pero ellos no saben que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, según Pablo a los Efesios capítulo 3, verso 20 al 21. Entonces, nos enseña la palabra, el Evangelio nos enseña cómo Felipe llevó al eunuco. Fíjese bien en Hechos capítulo 8, verso 36, mire cómo lo dice. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. Eso es lo que el Evangelio nos dice, si crees con todo tu corazón. Y por eso el Evangelio dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Y la primera lectura de Hechos de los Apóstoles nos dice, claro que puedes ser bautizado, solamente tienes que creer en tu corazón. Así lo dice. Mire, solamente Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. Si crees con todo tu corazón, puedes ser bautizado. Y por eso el Evangelio dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Pero muchos vivimos la vida, fíjense, vivimos la vida como Tomás en San Juan capítulo 20, del verso 19, cuando Jesús se presenta con ellos. San Juan 20, 19, en ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
Llegó Jesús, se puso en pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. En el verso 24 dice: Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos. Cuando vino Jesús, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos, y no introduzco mi mano en la herida de su costado, no creeré. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Y se les vuelve a presentar, del verso 26, se les vuelve a presentar Jesús nuevamente, y estando Tomás con ellos, Jesús llama a Tomás. Y por eso la palabra dice, miren, 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu mano y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han creído, felices los que no han visto, pero creen. Felices, por eso el Evangelio dice: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Esta es la palabra del Señor, que por el cual nosotros somos atraídos a la iglesia, a la casa de Dios. Dios tiene una casa que es la iglesia. Somos atraídos, por eso, como catequistas, como predicadores, tenemos que tratar de dar buen testimonio. Porque hay dos formas que tiene el catequista. Muchas veces el predicador, muchas veces el cristiano, es un instrumento para traer a los demás a Cristo. Y muchas veces es un instrumento que, en lugar de traer, lo corre a los demás. ¿Qué estás haciendo dentro de la iglesia? ¿Estás sumando a los hermanos o estás restando? ¿Los estás corriendo? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo hacemos para que los demás se corran, se vayan de la iglesia? A través de nuestro mal testimonio, a través de nuestra conducta, a través de nuestra forma de hablar. Esa es una forma de hacer correr a los demás. Por eso mucha gente que no estudia las escrituras se está yendo de la iglesia también. Mucha gente se está yendo y se hace protestante porque no ha estudiado la palabra. Y hoy el Señor te invita a ti, hermano que estás tras de cámara, el Señor te invita a ti y me invita a mí para poder atraer a los demás hacia Cristo a través de la palabra. El que cree tiene vida eterna. Por eso la palabra de Dios es una forma de poder enseñar, de poder transmitir la doctrina de Jesucristo. Por eso en Romanos, Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos, fíjese en su verso 10, Romanos 10, 14. Romanos capítulo 10, verso 14 dice: pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Ese es el problema que tenemos como cristianos. ¿Cómo vamos a traer a los demás a Cristo? Recuerde lo que el Evangelio dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y cuando el Padre lo atrae, dice: y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas:
serán todos enseñados por Dios. Y esto es la forma en que nosotros llevamos la palabra para poder nosotros aprender de ella, para nosotros empaparnos, saborear, disfrutar de esa palabra y luego compartirlos con ustedes. Esto es cómo, dice, cómo, pero cómo invocarán al Señor ustedes, cómo, sin haber creído en Él. ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Romanos, Pablo a los Romanos capítulo 10 del verso 14 en adelante. Esto es la invitación que cada uno de nosotros tenemos como cristianos, a traer a los demás a la verdadera comida, al verdadero banquete al cual el Señor nos espera. Todo está preparado, todo está servido. Simplemente el Señor nos está invitando, nos está llamando. Simplemente el Señor a través de los medios está utilizando medios para atraer a todos a Cristo, para que estando con Cristo nosotros podamos resucitar el día final de este mundo. Ese es el querer de Dios. Fíjese, esos son los deseos del Señor. Y por eso Pablo allá en su carta en la primera de Corintios capítulo 11, Pablo también está ya llevando ese ministerio. Pablo lleva esa predicación. Pablo también lleva ese mensaje del Señor. Por eso dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Pablo también está compartiendo, está enseñando para atraer a los demás, para atraer a más personas que viven en el pecado, que viven en la soledad, que están lejos del Señor. Pablo también los está trayendo a través de la predicación, a través de la enseñanza. Por eso dice, todos serán enseñados por Dios. Y a la hora que Dios nos enseña, a la hora que aprendamos su palabra, nosotros vamos a traer a más. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios fundar su iglesia en Pedro? ¿Cuál fue esa idea de Dios? Es para que el mensaje llegara a todo el mundo. Ese fue el querer de Dios y así lo quiso, así le pareció bien y así lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para rechazar esa palabra, para rechazar lo que Dios, lo que Cristo ha hecho? Por eso hoy a través de la iglesia nosotros estamos llevando esta palabra para atraer a los demás al verdadero pan que ha bajado del cielo. Por eso dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracia lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Eso es lo que Pablo empieza a enseñar, pero ¿qué es lo que van a enseñar ustedes? Si ustedes no quieren escuchar la palabra del Señor, si ustedes no quieren escuchar el Evangelio, estamos distraídos, tenemos nuestra mente ocupadísima en todas las cosas terrenales, en esa tecnología muy avanzada que va destruyendo. Tenga cuidado, porque San Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es lo que pasa cuando no estamos preparados. Nosotros caemos en eso. Nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar por todas aquellas enseñanzas humanas y no por la palabra del Señor. Entonces, por eso dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. En verdad les digo, el que cree
el que cree tiene vida eterna. Por eso dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Eso es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el que no lo coma no tendrá vida en Cristo. ¿Eso le parece poco a ustedes? Esa enseñanza que hoy el Evangelio nos trae es una enseñanza para que nosotros, ¿sí?, creamos y que no seamos como Tomás. Tomás dijo, hasta que yo no lo vea, no creeré. Y hoy mucha gente, muchos cristianos andan con esa mentalidad, que necesitan ver para creer. Y San Ignacio dice, San Jerónimo, perdón, San Jerónimo dice, conocer las Escrituras es conocer a Dios. Desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. Eso es lo que Cristo quiere, que nosotros llevemos a más hermanos, a más de nuestra familia a Cristo, porque ese es el querer de Dios. Por eso dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Lo daré para la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne. No dice es la Biblia, como lo enseña mucha gente. Aquí está la enseñanza de la palabra de Dios que es para este día. ¿Cuál fue la manera? Meditemos, pensemos, ¿cuál fue la manera que Dios utilizó para llegar al Señor? Esa manera se llama conversión. Cuando usted escucha, obedece esa invitación y llega, eso se llama conversión. Cuando usted se convierte al Señor, cuando usted llega, empieza a caminar. Pero qué difícil es entender la palabra. Hay muchos que no creen, muchos que contradicen la enseñanza, muchos que no aceptan la palabra del Señor. Y para eso está la palabra para nosotros, para los que creemos en Cristo y le obedecemos a Cristo. Nosotros vamos a la Eucaristía, comemos del pan vivo que baja del cielo, que es Cristo, lo comemos, nos encontramos con Él, nos preparamos para que el día que el Señor venga, nosotros estemos listos, dispuestos, esperando, porque muchas veces la preocupación llega en el momento cuando ya estamos para partir. Recuerden ustedes que Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Nadie se va a quedar aquí. Nadie. Esta vida no es la verdadera vida. Esta vida es una vida pasajera. La eterna está allá en el cielo. Y por eso San Juan 14:1 dice, no tengan miedo, no se preocupen. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Ahí está. Pero quién va a llegar a esa mansión, a esa casa? ¿Quién va a llegar? Solo aquel que come de la carne que es el cuerpo de Cristo, dejado en el pan de vida. Por eso dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y yo lo daré para la vida del mundo. Solamente esas personas, solamente nosotros, si verdaderamente estamos comulgando, vamos a llegar a esa mansión. Y Jesús fue claro. Jesús fue claro cuando Él dijo, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar
y después de prepararles volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. En el verso 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y hoy lo dice el Evangelio, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Esta misión, este compromiso, este deber es para todos nosotros, de llevar a los demás a Cristo, de llevar a los demás al Señor, para que todos juntos estemos en esa mansión celestial. Dios no quiere que el hombre se salve. Ojalá escucharas hoy la voz del Señor y no endurezcas tu corazón, dice la palabra. Ojalá escucharas la voz del Señor hoy y no endurezcas tu corazón. Esta es la palabra que hoy el Señor nos ha dado. Esta es la semilla que el Señor ha regado en todos los corazones, esperando que este mensaje, que esta palabra del Señor nos ayude a construir nuestra vida, a ver cuál fue la manera por el cual nosotros llegamos a la iglesia, por problemas, por necesidades, por lo que sea. Así también podemos llevar a los demás. Es una forma que Dios usa, como lo usó con Jonás, como lo usó con Moisés en el Éxodo, y como lo hizo con Felipe para traer al eunuco. Esta palabra ha sido compartida para ustedes. Que Dios nos bendiga, nos guarde y nos protege. Invitados para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Reciban un cordial saludo de su hermano y amigo en Cristo, Fausto Pelicó. Que Dios me lo bendiga y que tenga un buen día. Bendiciones para todos. Nos vemos para el día de mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.